Vamos a otro tema. Tras repetir la votación en 65 mesas de la comuna, Gustavo Toro superó a Miguel Ángel Aguilera en las urnas, convirtiéndose en el nuevo alcalde de San Ramón. El nuevo edil ya anunció una auditoría al municipio para detectar cualquier tipo de irregularidad durante la gestión anterior. Analizamos estos resultados, todo lo que fue la historia también de esta elección que se repitió en la comuna, junto a Alberto Prej, presidente de Chile Transparente. Alberto, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Chile Transparente, que ha estado bien metido en el tema de San Ramón con respecto a los delitos con los cuales se va a formalizar a Miguel Ángel Aguilera en las próximas semanas, y que por supuesto también, más allá de la persona, hay una preocupación con respecto a los vecinos y vecinas de la comuna. Aquí se repite una elección. Esto ha sucedido, pero no por los argumentos de amplias irregularidades que en algún minuto fueron tomadas en cuenta y finalmente confirmadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cómo evalúas tú lo que fue esta repetición y en qué termina? Bueno, lo primero que es un hecho absolutamente inédito en nuestra historia electoral. Chile siempre se ha reconocido, incluso internacionalmente, por un sistema electoral que funciona muy bien. Y también digamos que ahora funcionó bien, porque las instituciones funcionaron, los tribunales, tanto el Tribunal Electoral Regional como el Tribunal Calificador de Elecciones, constataron las irregularidades y repitieron la elección. Nosotros desde Chile Transparente estuvimos presentes en todos los locales de votación, con observadores. En Chile no existe propiamente la figura de observadores, pero haciendo la pauta de observación internacional. Y efectivamente vimos que tanto el Servicio Electoral, Correos de Chile, las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Ministerio del Interior tomaron todas las medidas para que la repetición de la elección fuera absolutamente excelente. Nosotros tenemos algunas observaciones, vamos a hacer entrega de un informe dentro de los próximos días donde también damos algunas sugerencias, pero claramente se hizo lo correcto, es decir, se constataron irregularidades, se repitió la elección y finalmente se dio un resultado. Bueno, y ese resultado obviamente también es adverso al alcalde que estaba en ejercicio y da el triunfo al alcalde Gustavo Toro. Alberto, tú decías el sistema funcionó bien porque finalmente las denuncias que se hicieron fueron tomadas por la institucionalidad que definió que había que repetir la elección y esta se desarrolla de buena forma durante el domingo. Pero quería ir a un punto ahí. Uno podría decir, sin criticar a fondo lo que es el sistema electoral, porque claramente uno, funciona. Dos, nadie discute los resultados, o en gran medida no hay una discusión como en otros países donde, por ejemplo, en Perú sabemos que todavía no hay un presidente o presidenta, para poner un ejemplo coyuntural, digamos. Pero igual el sistema electoral tuvo una falla ahí, porque hubo irregularidades que dice el Tribunal Calificador de Elecciones con respecto a el tema de los sellos, a voto asistido que no debería haber asistido. ¿Se puede mejorar también ahí? Digo, desde la fiscalización también que se tiene que dar en el día de las elecciones, que poniéndolo en la mesa es bien complejo, porque estamos hablando de todo el país cuando va a votar. Sí, bueno, absolutamente, sí. Obviamente nuestro sistema electoral no es infalible y tiene problemas. Uno de los primeros problemas es que tenemos una baja participación electoral. Cuando hay baja participación electoral, la constitución de las mesas, cuando esto se basa en voluntarios, que tienen que, o sea, vocales que son ciudadanos finalmente, que tienen que llegar a una determinada hora, que muchas veces tienen que quedar hasta muy tarde el día domingo, que al día siguiente tienen que ir a trabajar, los incentivos para ser vocal son muy bajos. Y esto evidentemente lleva, y eso ocurrió también incluso el día domingo, a que las mesas se terminen constituyendo en un porcentaje importante. Nosotros calculamos cerca del 40-45% de las mesas se constituyen con o voluntarios o personas que son tomadas por la autoridad electoral y por la fuerza pública para constituirse como vocales. Eso ya es un problema porque lo que constató el TRICEL en su fallo es que en el caso de la primera elección se hizo en algunas mesas una composición irregular, es decir, eran personas que no eran del local de votación y que terminaban siendo vocales. Eso no puede ocurrir. Y lo segundo, y muy bien tú lo decías, tiene que ver con el voto asistido. Nosotros nuevamente en esta elección vimos mucho voto asistido y existe poca educación por parte de los vocales de cómo debe ejercerse el voto asistido, que es muy claro. Uno puede ser solamente asistido por un familiar, y si no existe un familiar, uno puede ser asistido por una persona distinta, que podría ser, por ejemplo, un miembro de la mesa, por ejemplo, pero esa persona solamente puede asistir a una persona durante el proceso electoral. Y uno lo que ve, y obviamente eso se vio y lo contrataba el CERVEL, era que personas ajenas, más bien cercanas a algún comando, hacían esta asistencia a muchas personas que efectivamente solicitaban este voto asistido.
Los sistemas de control, estábamos comentando, Alberto, sobre la elección en San Ramón, que obviamente podría haber pasado en cualquiera. Obviamente en la situación de San Ramón hay una coyuntura distinta con respecto a los delitos por los cuales será formalizado el actual, o quien va a dejar ser alcalde de la comuna. Pero los sistemas de control están funcionando. Tú hablabas, por ejemplo, de que no hay veedores, la figura del veedor, así que también se actúa desde la buena fe de que las elecciones se den de una manera correcta e insisto, con las complicaciones que es estar y tener personas monitoreando en todos los locales del país en una elección. Bueno, también nuevamente, al tener una ciudadanía que es más apática, a los partidos políticos y a los comandos les cuesta tener apoderados, que son las figuras que hoy día tenemos de control. Es decir, cada comando, cada candidatura puede tener una persona ahí. En la elección del domingo teníamos una cantidad de apoderados que yo nunca había visto en mi vida. O sea, todos los candidatos a concejal tenían un apoderado en cada una de las mesas. Era realmente una locura de apoderados y eso evidentemente genera control. Pero además, y como lo señalaba, en Chile no existe, a diferencia de en muchos otros países, la figura del observador. ¿Y qué es el observador? El observador es un tercero que es parte de una institución que haga observación electoral y que ese día no actúa de una manera absolutamente imparcial, toma distancia, por ejemplo, de los reclamos y tiene una pauta de observación electoral. Pautas de observación electoral que son con estándares internacionales, que fue de hecho la que nosotros aplicamos el día domingo, y tú no intervienes en el proceso, pero vas viendo determinados detalles que cuando tú eres parte del proceso, ya sea organizándolo, como sea el servicio electoral, o ya sea siendo parte incumbente, como es un apoderado de mesa, o un vocal que también está, digamos, en la organización, tú ves otros detalles que no se pueden ver por parte de una persona que es incumbente en el proceso. Y es muy útil, y digo en cosas incluso que podrían ser más del día a día. Pongamos un ejemplo. En San Ramón, tanto en la primera elección como en la segunda elección, en una escuela, la luz se cortó constantemente. Sí. Eso evidentemente muestra que en ese local de votación tenemos un problema de generación eléctrica para tener una elección cuando esta elección requiere de luz para contar evidentemente los votos. No puede ser que los votos se estén contando con una linterna del celular al final del proceso. Y si es que uno no piensa que va más allá, digamos, también en el contexto de las especulaciones. Lo quiero dejar ahí para ser súper objetivo. Por supuesto. Bueno, obviamente ese también es el rol del observador. El observador no puede especular. Por eso uno puede sacar sus conclusiones. Te deja la duda de todas maneras. Claro, son hechos claros. Segundo, por ejemplo, como estamos en pandemia, hoy día existe menos privacidad en las cámaras secretas, porque no pueden tener cortina por ambos lados. Y entonces una cosa que nosotros veíamos era que cuando una persona iba a votar, se ponían 3 o 4 personas detrás de la persona. Eso tampoco puede ocurrir porque se quita la privacidad del voto, es una presión para el elector. Obviamente también, como tú bien dices, uno puede especular, le habrán estado soplando, etcétera. Eso uno no lo puede constatar, pero uno ve que ahí hay un problema de falta de privacidad. Y son esos pequeños detalles que efectivamente nosotros vamos a levantar en este informe final y que creemos que además con un servicio electoral que funciona muy bien, si eso hay que rescatarlo. O sea, en Chile tenemos un muy buen servicio electoral. Ellos tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir y en paralelo nosotros estamos hablando con algunos senadores para que se cree formalmente la figura del observador electoral, que evidentemente no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser una institución que sepa hacer observación electoral, que sea validado por el organismo electoral local y podamos hacer misiones de observación electoral en el futuro, ojalá a nivel nacional y no solamente a nivel comunal. Pero nosotros desde Chile Transparente, y porque esto lo hace Transparencia Internacional en muchos países, de hecho en el último año lo hicimos en Ecuador, lo hicimos en Georgia y lo hicimos en Jordania, estamos listos para que si esta figura se crea en Chile para poder hacerlo no solamente cuando se repite una elección, sino en las elecciones regulares. Alberto, los minutos que nos quedan, quiero meterme de lleno en la situación de San Ramón, que termina con esta repetición de elecciones bastante inédita, insisto, porque han habido repetición de elecciones en algunas mesas, pero por temas de voto que han sido relevantes, pero no al nivel de un alcalde que va a ser formalizado por una serie de delitos y cuando se habla de la narcopolítica, que eso es también el tema que está muy presente. Usted ha estado, insisto, desde el principio yo decía, han estado muy metidos en términos de lo que está sucediendo en San Ramón desde esa óptica. ¿Cómo evalúas tú lo que fue finalmente el desenlace? Obviamente hay que esperar que las instituciones funcionen, tiene que ser formalizado el actual alcalde o quien va a ser exalcalde de la comuna, pero desde toda la historia que se ha dado con respecto a esto y que termina con un nuevo capítulo que es la repetición del proceso eleccionario. Bueno, acá lo primero que uno tiene que hacer un llamado es que el señor Aguilera se presente a los tribunales de justicia. No se presentó por razones de salud, hay un certificado médico que señala que él tenía una afección broncopulmonar y que no podía ir.
pero claramente fue a votar y yo estuve en el momento de esa votación y no solamente votó, se reunió con sus adherentes, incluso insultó levantando un dedo a algunas personas que le gritaban en contra, estaba muy activo, se paró en su auto a hacer una arenga. Bueno, digamos que tuvo una pronta mejoría y como ha tenido esa pronta mejoría, uno espera que ahora en unos días más, en un par de semanas más, él pueda presentarse en los tribunales de justicia. Porque además el presentarse en el tribunal para él es una oportunidad, porque él dice que es inocente, de poder presentar todas esas pruebas que pudiesen acreditar esa situación. Entonces también lo que esperamos es que no porque él haya salido del municipio y quizás los medios y la opinión pública no esté tan encima de San Ramón por esta coyuntura, se vaya a perder el impulso que finalmente, después de 4 años, ha iniciado el Ministerio Público en formalizar una persecución penal que era muy esperada. Aquí estamos hablando no solamente de delitos que son menores, sino que estamos hablando de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, de cohecho. Estamos hablando de una persona, según el informe de la PDI, esto no lo decimos nosotros, que tiene movimientos de más de 250 millones de pesos en sus cuentas que son difíciles de poder acreditar. Una persona que aumenta su patrimonio rápidamente y se logra comprar una vivienda de 13.000 UF en un sector muy acomodado de Santiago. Y quizás todo eso tiene una explicación, pero esa explicación se tiene que dar no ante los medios solamente, no ante la opinión pública solamente, sino también en tribunales. Y será un juez de la República o un grupo de jueces, juicio oral, si es que llega a juicio oral, los que tendrán que determinar si eso además constituye algún tipo de delito. Pero es muy importante, y vuelvo a insistir, que no creamos que acá hemos llegado al final de la historia, porque hubo una elección, porque el alcalde anterior salió, sino que estamos recién en el inicio de la historia judicial, que es muy importante que se acredite, porque lo que han demostrado los reportajes, y acá sacarme el sombrero al equipo de tu canal, Informe Especial, que fue el que inició hace 4 años con esto, y los otros medios que han continuado con aquello, de la valentía que han tenido de poder ir demostrando con hechos de que había muchas irregularidades en esta comuna, que estas irregularidades afectan a los vecinos y que efectivamente hay que responder ante la justicia por esas situaciones. Claro, importante eso. Siempre insisto, porque hay que ser muy, muy objetivo en esto, poniendo la presunción de inocencia en la mesa, pero los antecedentes que se han estado dando en las investigaciones periodísticas, el trabajo también de las policías, muestran una situación de que por sí tiene visos bien relevantes de irregularidad. Pero insisto, hay que esperar la formalización, hay que esperar los descargos y también lo que puede ser un eventual juicio oral. Pero en ese punto quería ir a otro tema. Estaba leyendo declaraciones de quién va a ser el nuevo alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, y decía, es una señal de que la comuna no quiere vivir bajo la delincuencia. Y quiero tu opinión también con respecto a que Gustavo Toro gana las elecciones, pero gana con un 2%, si no me equivoco. O sea, hay una mirada bien hacia la gestión de Miguel Ángel Aguilera y eso en términos de cómo se convive desde la gobernabilidad de un municipio que cambia de líder en este caso. Con la situación que estamos comentando de Miguel Ángel Aguilera, va a ser bien complejo. ¿Cómo también se da eso? Ya Gustavo Toro, como ha sucedido en otros municipios y generalmente sucede, ha hablado de una auditoría que va a ser bien fundamental en todo este contexto que estamos comentando. Bueno, lo primero que hay que señalar y decir que la situación es más grave. En San Ramón vota en una elección tan importante como esta menos del 30% del padrón electoral. Nosotros en lo que logramos observar estamos más bien cerca del 20 que del 30 en las mesas que estuvimos presentes. Y eso ya es muy grave. Tú estás hablando de una comuna que ha estado en el foco, uno entendería que los vecinos debiesen haber ido a votar en mayor número. Pero también habla de que ahí tenemos un problema de dónde están las mesas electorales, de dónde están los locales, de facilitar el voto a las personas. Es muy difícil que una persona se levante un domingo y tenga que cruzar toda una comuna o ir a otra comuna para poder votar. Ahí tenemos un desafío pendiente. Y evidentemente el alcalde Toro va a tener algo muy dificultoso, que también lo están viviendo otros alcaldes, como el caso del alcalde Bodanovich, por ejemplo, o la alcaldesa Ripamonti, por nombrar de distintos sectores políticos. Cuando tú llegas a un municipio que lleva muchos años en una determinada mano, con prácticas que han sido discutibles y además con informes de Contraloría contrarios, tienes que llegar a no digamos limpiar, porque seguramente la mayoría de los funcionarios municipales son muy buenos funcionarios municipales y personas que hacen muy bien su trabajo, pero sí efectivamente ver en aquellas áreas donde hay déficits importantes, donde hay irregularidades reiteradas que haya comprobado la Contraloría o el Ministerio Público según corresponda,
y ahí hincar el diente. O ahí, bueno, lo que uno invitaría a estos alcaldes que están efectivamente entrando, que no pierdan el impulso. Muchas veces uno ve que la máquina del día a día, de poder atender las necesidades más urgentes de la comuna, deja que los temas que son más propios de nosotros, de Chile Transparente, vayan quedando un poco al lado y se vayan nuevamente repitiendo determinadas prácticas. Pero esperamos que ese dicho de que escoba nueva barre bien se aplique en todos estos municipios, que entre efectivamente sangre nueva, que logre terminar con determinadas prácticas y haga finalmente que el municipio, que es el lugar más importante para una persona, San Ramón es una comuna que no es ajena y que yo la conozco hace mucho tiempo y que tiene grandes, evidentemente, necesidades, tiene diferencias barriales también muy importantes que son muy, muy claras de verlas. Ha tenido también problemas con el tema de la delincuencia cada vez más grande, delitos que antes no ocurrían en esas comunas hoy día ocurren con mayor recurrencia, como los portonazos, etcétera. Entonces, ¿cómo el alcalde logra efectivamente tener un municipio que ponga todos los recursos del municipio, no a pagar favores políticos, no al clientelismo, sino a mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos, incluso de aquellos que no votan o que no son parte de las actividades diarias del municipio? Alberto, te quiero llevar a otro tema relacionado con la transparencia. Ayer vimos esta reunión entre la mesa directiva de la Convención Constitucional con el Consejo para la Transparencia y también la Contraloría, el Contralor General de la República en este caso. A tu juicio y desde Chile Transparente, en este nuevo órgano, esta nueva instancia que es la Convención, ¿cómo debe funcionar en términos de la transparencia? Y quiero ir con un elemento también. Desde las votaciones, por ejemplo, ha habido toda una discusión y críticas desde los constituyentes de que como todavía no estaba habilitado el voto electrónico, no hay, primero, más allá del orden para votar, es la mirada de quién puede consultar si el constituyente votó por una u otra opción. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ir avanzando en términos de transparencia? Ayer la presidenta Loncón decía, es muy relevante esto, y claramente que es relevante en este tiempo. Sí, bueno, lo primero es felicitar y saludar esa iniciativa de haber recurrido a órganos que saben hacer estas cosas de manera bien, que se dedican a esto, como el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República. Lo que no nos parece tan correcto, y he tenido acceso a la propuesta que hoy día va a presentar la mesa a los constituyentes, es que estos órganos, ya sea la Contraloría o el Consejo para la Transparencia, tengan algún rol decisorio en materias, por ejemplo, de las asignaciones. Entiendo que la propuesta de la mesa de la presidenta Loncón busca darles un cupo, digamos, en el comité de asignaciones parlamentarias, es decir, de asignaciones de los convencionales, y eso puede ser un poco complejo debido a que la misma convención es la que tiene que ver si estos órganos, por ejemplo, van a tener autonomía constitucional o no. Claro. Nosotros de Chile Transparente proponemos que los órganos sean un poco diferentes y en nuestra página web, convenciontransparente.cl, tenemos 25 propuestas que lo que hacen es decir, haga lo que se hace en otras instituciones del Estado y aplíquelo en la convención. En ese sentido nos parece correcto, pero no nos parece correcto que otras instituciones del Estado... Sí, ayer el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, decía, nosotros no podemos fiscalizar a la Convención Constitucional, de hecho técnicamente es la Corte Suprema la que puede llegar a regular. Entonces, por lo menos desde la Contraloría públicamente se decía, está claro el rayado a cancha. Aquí puede haber una propuesta de la Convención que tú dices debería ir por otro camino. Absolutamente. Y lo segundo que es muy bueno que se han ido solucionando los problemas del primer día. La verdad que el primer día en materia de transparencia fue un día bastante lamentable. O sea, como bien tú decías, no saber por quién votó, quién no votó. Los que fuimos dirigentes universitarios vivimos asambleas universitarias donde se le votaba a mano alzada y es imposible contarlo. Ese sistema la verdad que no funciona y eso es importante. Y por otro lado, creo que es muy relevante que la convención no invisibilice tampoco a los grupos minoritarios, que no los haga mayoritarios, por supuesto. O sea, que esto no puede volver a ser un binominal donde se equiparen fuerzas que son distintas, eso nadie lo cree, pero sí evidentemente que se den las garantías a todos los grupos, sabiendo que hoy día hay una mayoría importante que opina de una determinada forma de ver el país, pero las otras miradas también son relevantes. Hoy día empieza esa discusión, esperamos que se haga con total transparencia, que se solucionen los problemas que ha habido con el streaming, que ha habido con el sistema de votación, que se permita hablar a todos los constituyentes de manera igualitaria y que finalmente este proceso, que es
hoy día el proceso donde todos los chilenos, o la mayoría de los chilenos, hemos depositado nuestra confianza, lleve al fin de tener una constitución que ojalá, cuando sea el plebiscito de salida, tengamos una gran participación electoral, va a ser con voto obligatorio, sí, pero que sea con una aprobación, ojalá, no del 80%, sino del 90%, casi como fueron las reformas del año 89, porque solamente eso va a poder dar validez a lo que viene después, que es aplicar esta Constitución. Si al final esto no termina con el texto constitucional, termina cuando efectivamente los derechos ahí consagrados lleguen a todas las personas y finalmente se logren estos anhelos de mayor igualdad, mayor libertad, de un país más inclusivo para todos, que es lo que finalmente está detrás de las demandas de muchos de nosotros. Se tiene que designar la vicepresidencia, y ahí te hago la pregunta con el contexto que tú dices, entendiendo que también la pluralidad apoya e impulsa la transparencia muchas veces, y generalmente es así, cuando hay diversidad de opiniones, de mirada. Se ha dicho desde la mesa, desde Jaime Baza, Elisa Loncón, que debería haber una pluralidad en términos de la mesa directiva, es decir, que estén los grupos más representados y los menos representados. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ahí lo pregunto porque en la relación que se está dando en la Convención Constitucional hay algunos constituyentes que dicen hay sectores que no deberían estar en la mesa directiva. Por ejemplo, porque votaron por el rechazo, por poner solamente un punto. Bueno, esperemos que estén todos. Si finalmente hay un porcentaje que votó rechazo, pero fueron electos constituyentes y tienen los mismos derechos que tiene otro constituyente que votó apruebo. Y creo que esa es la gracia de la diversidad. Si al final la diversidad no significa que a ti te digan, oye, estoy de acuerdo en todo lo que tú opinas, sino que te digan, no estoy de acuerdo con lo que tú opinas, sentémonos a ver si tenemos algún punto de encuentro, y si no lo tenemos, lo sometemos a los mecanismos democráticos. Yo creo que eso no hay ningún problema. Lo importante es que si, no sé, hay personas que dicen, mira, Chile tiene que ser un Estado unitario, y otros dicen que Chile tiene que ser un Estado federal, esas posturas puedan conversar y en algún minuto llegar a algún tipo de resolución y de acuerdo. Eso yo creo que es lo que esperamos. No existen dos seres humanos que sean iguales, que opinen 100% de la misma forma. Las visiones hegemónicas son visiones que se están cayendo a pedazos. O sea, veamos lo que está ocurriendo en muchos países donde hay visiones hegemónicas, y esas visiones hegemónicas empiezan a caerse a pedazos. También es un poco lo que nos pasó a nosotros, lo que nos está pasando a nosotros, que se creía que había un consenso en un modelo de desarrollo y la verdad que ese consenso no existía. Entonces, estamos en un momento importante de cuestionamiento y no cometamos el error de pasar, digamos, la aplanadora, porque hoy día hay una mayoría circunstancial hacia el otro lado, sino que efectivamente, y creo que eso está en el espíritu del acuerdo que se hizo en el mes de noviembre y después tanto en el plebiscito como en la elección de los convencionales, que tengamos más bien acuerdos que sean transversales y que, vuelvo a insistir, acá estamos hablando de los derechos fundamentales. Estemos de acuerdo todos en esos derechos fundamentales, en esos mínimos, no quiero ocupar mínimos comunes, pero ya lo ocupé, sino por lo menos en que los cimientos de la casa nos gusta a todos, y después evidentemente todos tendremos nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, pero que este sea un espacio donde nadie al final se vaya. A mí me llamó mucho la atención, encuentro muy grave que ya haya una convencional que diga, bueno, no sé qué estoy haciendo aquí. Yo le llamo a esa convencional que reflexione, y sí, lo que ella está haciendo aquí, aunque sea es la única que opina de esa forma, es muy importante, porque eso va a hablar finalmente del pluralismo y va a permitir que este proceso sea un éxito. Alberto Prej, presidente de Chile Transparente, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Como siempre, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la labor que realizan del Día del Periodista. Fue hace poco. Sin periodismo, sin prensa libre, no tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de haber hecho lo que hicimos el fin de semana en San Ramón. Sí, importante eso también. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.